Muchos filósofos han abordado el tema de la imitación como concepto que limita nuestro desarrollo individual y psicológico. Nietzsche, nuestro alemán del siglo XIX, hizo mucho hincapié en la autenticidad como concepto desarrollador del potencial humano. Su concepto del último hombre es una advertencia de en lo que podemos convertirnos por seguir las tendencias sociales e imitar a los demás. Por su parte, Jung, con su concepto de la sombra y el camino de la individuación, nos demostró que cada aspecto de nuestra psique tiene un concepto único, y que cada sendero es individual. Mi sombra no puede ser tu sombra, porque nuestras creencias y patrones de pensamiento no son los mismos. Tal como escribió, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Porque quien mira afuera, sueña, pero quien mira adentro, despierta. Hoy en día está más que claro la tendencia de algunas personas a imitar. Siempre hay una nueva tendencia, un nuevo producto que comprar, o algo nuevo que asumir. Siempre hay algo que debemos hacer por el simple hecho de que los demás lo hacen, pero la pregunta ¿es esto realmente bueno para nuestro desarrollo psicológico e individual? No podemos dar respuestas definitivas a esto, pero es obvio que estamos viviendo en una época donde impera una crisis de identidad y personalidad. De hecho, el éxito de plataformas como TikTok radica exactamente en eso, en que todo el mundo quiere ser otra persona. En esta ocasión, exploraremos las implicaciones que tiene el ser una copia de los demás. Haremos una evaluación histórica y veremos cómo esto puede causar estragos tanto de manera personal, psicológica y emocional. Como aprendemos de Baltasar Gracián en su poema, La excelencia de ser el primero, muchos habrían brillado como ave fénix en sus ocupaciones si otros no los hubiesen precedido. Ser el primero constituye una gran ventaja y con eminencia doblemente buena. Quienes llegan primero ganan fama por el simple hecho de primogenitura, y quienes lo siguen son como el segundo hijo y deben contentarse con porciones más magras. Salomón, con gran sabiduría, optó por el pacifismo, dejando las cosas de la guerra a su padre. Al cambiar el curso, le resultó más fácil convertirse en héroe. Y nuestro gran Felipe II gobernó el mundo entero desde el trono de su prudencia, asombrando a su época. Si su inconquistable padre fue modelo de energía, Felipe ha sido paradigma de prudencia. Este tipo de novedad ha ayudado a los sensatos a ganar un sitio en la nómina de los grandes. Sin abandonar su propio arte, los ingeniosos dejan el camino común y dan aún en profesiones antiguas nuevos pasos hacia la eminencia. Horacio cedió la poesía épica a Virgilio y Marcial, la lírica a Horacio. Terencio optó por la comedia, Percio por la sátira, y cada uno esperaba ser el primero en su género. La audaz originalidad nunca sucumbió a la falsa imitación. Tal como escribió Giorgio Vasari en la biografía de Pietro Perugino, el célebre pintor del siglo XV. Cuán beneficiosa suele ser a veces la pobreza para quienes tienen talento, y cómo puede servir de poderoso incentivo para hacerlos perfectos o excelentes en cualquier ocupación que elijan, es algo que puede observarse con claridad en las acciones de Pietro Perugino. Deseoso de lograr por medio de su habilidad un rango respetable, después de dejar atrás desastrosas calamidades en Perugia y venir a Florencia, vivió muchos meses en la pobreza y dormía en un baúl, pues no tenía otra cama. Transformó la noche en día y con gran celo se aplicaba constantemente al estilo de su profesión. Cuando la pintura se había convertido ya en su segunda naturaleza, el único placer de Pietro era estar siempre trabajando en su profesión y pintar sin cesar, y como siempre tenía ante los ojos el temor a la pobreza. Para ganar dinero hizo cosas que quizá no se habría molestado en hacer de no hallarse obligado a mantenerse. La riqueza le hubiese cerrado a él y a su talento el camino a la excelencia, tal como la pobreza se lo había abierto, pero la necesidad lo instaba a seguir adelante, pues deseaba elevarse de tan miseria y baja posición, sino a la cima y la suprema altura de excelencia, al menos a un punto en que podría poseer suficiente con que vivir. Por esta razón, no prestaba atención al frío, el hambre, la incomodidad, los contratiempos, el arduo trabajo duro ni la vergüenza, si con ello lograba vivir siquiera un solo día. Pero uno de los escritos que más me impactaron con respecto a esto es el de Ernest Jones y el problema de Paul Morphy. Los más ligeros conocimientos del ajedrez nos muestran que es un juego que imita el arte de la guerra, y en verdad ha sido uno de los pasatiempos favoritos de algunos de los más grandes líderes militares. En la contienda entre los dos ejércitos opuestos se presentan los mismos principios, tanto de estrategia como de táctica que se presentan en la guerra real, y se necesita la misma previsión y la misma capacidad de cálculo, la misma habilidad para adivinar los planes del adversario, y el rigor con que las decisiones son seguidas por sus consecuencias, es aún más despiadado.
Es cierto que el objetivo original de capturar al rey se ha dejado de lado, pero desde el punto de vista del motivo, no hay, salvo en lo que hace a la crudeza, gran diferencia en el presente objetivo de anularlo en la inmovilidad. Jaque mate significa textualmente, el rey está muerto. Nuestros conocimientos de las motivaciones subconscientes del juego de ajedrez nos dicen que lo que éste representaba pudo haber sido solo el deseo de vencer al padre de una manera aceptable. Sin duda es significativo que la odisea del espectacular ascenso del campeón de ajedrez del siglo XIX Paul Morphy, a los más altos niveles del ajedrez, haya comenzado justo un año después de la inesperada y repentina muerte de su padre, la cual había sido un terrible golpe para él, y podemos suponer que su brillante esfuerzo de sublimación fue como en Hamlet de Shakespeare, y en la interpretación de los sueños de Freud, una reacción a este hecho crítico. Algo hay que decir ahora sobre la recepción de que fueron objeto los éxitos de Morphy, porque estos fueron de tipo tal que cabe preguntarse si en su colapso subsiguiente no habrá influido el hecho de que quizá perteneciera al tipo que Freud ha descrito con la denominación de los destruidos por el éxito. Freud ha señalado que el individuo que se desmorona bajo el estrés de un éxito demasiado grande lo hace porque solo puede soportarlo en su imaginación, no en la realidad. Castrar al padre en un sueño es muy distinto de hacerlo en la realidad. La situación real provoca la culpa inconsciente en toda su fuerza, y el castigo puede ser el colapso mental. Maquiavelo escribió, pero cuando comenzaron a hacer hereditaria la soberanía, los hijos pronto degeneraron en relación con sus antecesores, y así, en lugar de tratar de igualar las virtudes de sus padres, consideraron que un príncipe no tiene otra cosa que hacer que superar a todos los demás en ocio, indulgencias y toda clase de placeres. El joven Alejandro Magno tenía una pasión dominante, una intensa aversión hacia su padre, el rey Filipo de Macedonia. Detestaba el estilo astuto y cauteloso con el que Filipo gobernaba, sus rimbombantes discursos, su afición a la bebida, su gusto por la lucha libre y otras formas de perder el tiempo. Alejandro sabía que tenía que convertirse en exactamente lo contrario de su autoritario padre. Se obligaría a ser audaz y temerario, controlaría su lengua, sería un hombre de pocas palabras y no perdería su precioso tiempo persiguiendo placeres que no otorgaran gloria alguna. Alejandro también guardaba resentimiento contra Filipo porque éste había conquistado la mayor parte de Grecia. Más tarde diría, mi padre seguirá conquistando territorios hasta que a mí no me quede nada extraordinario que lograr. Mientras que otros hijos de padres poderosos se contentaban con heredar la riqueza y vivir una vida de distracción y placer, Alejandro quería superar a su padre y eliminar el nombre de Filipo, superando sus logros. En cierta ocasión, un comerciante en caballos de Tesalia llevó a un caballo campeón, de nombre Bucéfalo, para vendérselo a Filipo. Ninguno de los criados del rey pudo siquiera acercarse al animal. Al ver la escena, Alejandro comentó con desprecio, ¿qué caballo tan noble se están perdiendo por falta de capacidad y de coraje para montarlo? Varias veces repitió lo mismo, hasta que al fin Filipo se enojó y lo desafió a montar el caballo. Mandó a llamar al comerciante, con el secreto deseo de que su hijo sufriera una caída y aprendiera una lección. Pero fue Alejandro quien les dio una lección a todos, no solo montó a Bucéfalo, sino que consiguió hacerlo galopar, así domó al caballo que más adelante lo llevaría hasta la India. Los cortesanos aplaudieron con entusiasmo, pero Filipo bullía de furia por dentro, pues no veía en Alejandro al hijo diestro y capaz, sino a un rival que amenazaba con arrebatarle el poder. El desafío de Alejandro para con su padre se tornó cada vez más audaz. En una ocasión, los dos tuvieron una acalorada discusión delante de toda la corte, y Filipo desenvainó la espada como para atacar a su hijo, pero como había bebido demasiado vino, el rey se tambaleó. Alejandro, en tono burlón, señaló a su padre y dijo, «Hombres de Macedonia, he aquí el hombre que pretende pasar de Europa a Asia. Este hombre no puede pasar de una mesa a la otra sin caerse». Alejandro tenía 18 años cuando un cortesano despechado asesinó a Filipo. Cuando la noticia del regicidio se difundió por toda Grecia, una ciudad tras otra se levantó en rebelión contra los macedonios. Los asesores de Filipo aconsejaron a Alejandro, que ahora ocupaba el trono, que procediera con cautela, y al igual que el padre, conquistara con métodos deshonestos. Pero Alejandro estaba decidido a hacer las cosas a su manera. Cruzó con sus fuerzas todo el imperio, reprimió las ciudades rebeldes y logró unir el territorio con brutal eficacia. A medida que un joven rebelde va madurando, su lucha contra el padre suele diluirse, y poco a poco el hijo empieza a parecerse al hombre que deseaba retar. Pero el odio de Alejandro hacia su padre no terminó con la muerte de Filipo. Una vez que hubo consolidado Grecia, puso la mira en Persia,
el territorio que su padre, que soñaba con extender su poderío hasta Asia, no había logrado conquistar. Si conseguía derrotar a los persas, Alejandro superaría a Filipo en fama y gloria. Alejandro llegó a Asia con un ejército de 35.000 hombres para enfrentar una fuerza persa de más de 1 millón. Antes de entrar en batalla con los persas, pasó por la ciudad de Gordio. En el templo principal de esa población había un antiguo carro atado con cuerdas hechas con corteza de alcornoque. Una leyenda decía que el hombre que pudiese desatar a aquellas cuerdas dominaría el mundo. Muchos habían intentado deshacer el enorme nudo, pero hasta entonces nadie lo había logrado. Alejandro, al ver que no podría desatar el nudo solo con sus manos, desenvainó la espada y de un solo golpe lo cortó en dos. Ese gesto simbólico demostró al mundo que él no haría lo mismo que los demás, sino que se abriría su propio camino. Contra todas las probabilidades, Alejandro venció a los persas. Todos esperaban que se detuviera allí, ya que había obtenido una gran victoria, suficiente para asegurarle la fama por toda la eternidad. Sin embargo, Alejandro tenía con sus propias acciones la misma relación que había tenido con su padre, y es que su conquista de Persia representaba el pasado, y él no quería descansar sobre triunfos del pasado, ni permitir que el pasado superase el presente. Continuó su campaña hasta la India, extendiendo su imperio más allá de todos los límites conocidos. Solo sus descontentos y agotados soldados le impidieron seguir más lejos. Alejandro representa un tipo de individuo totalmente fuera de lo común en la historia. El hijo de un hombre célebre y exitoso que logra superar a su padre en gloria y poder. La razón por la cual esta clase de sujetos es poco frecuente es muy simple. La mayoría de las veces el padre logra amasar una fortuna o su reino, porque comienza con poco o nada. Una necesidad desesperada lo impulsa a triunfar, ya que no tiene nada que perder con su audacia, habilidades o su ímpetu, y tiene motivos para creer en sí mismo y para entender que su forma de hacer las cosas es la mejor, ya que a él, esta forma le funcionó. Cuando un hombre así tiene un hijo, se vuelve dominante y represor, e impone sus lecciones al hijo, que inicia su vida en circunstancias por entero diferentes de las que el padre enfrentó en sus comienzos. En lugar de permitir que el hijo vaya en una nueva dirección, el padre intentará hacerle seguir sus propias pisadas, y suele suceder que algunos padres, por medio de esto, quieren controlar y dominar a sus hijos. Los hijos de este tipo de hombres suelen convertirse en seres apocados y cautelosos, temerosos de perder lo que sus padres han ganado. El hijo nunca dejará de estar a la sombra de su padre, a no ser que adopte la estrategia audaz de Alejandro, y esta consiste en menospreciar el pasado y crear su propio reino. Si no podemos empezar de cero, ya que no sería inteligente renunciar a lo que nuestros padres nos han dejado, al menos podemos comenzar de cero en la faz psicológica, liberándonos del peso del pasado y marcando una nueva dirección. Alejandro comprendió, en forma instintiva, que los privilegios de cuna son obstáculos en el camino hacia la grandeza. Por lo tanto, debemos ser impecables con el pasado y crear nuestra propia identidad teniendo en cuenta nuestra propia visión del mundo. Como aprendemos de Robert Greene, lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Nunca debemos perdernos en la sombra de los demás, ni debemos quedarnos estancados en un pasado que no es obra nuestra. Encontremos nuestra propia identidad y reafirmémosla con nuestro accionar diferente. En muchos reinos antiguos, como en Bengala y Sumatra, cuando el rey ya había gobernado durante varios años, sus súbditos lo ejecutaban. Esto se hacía, en parte, como un ritual de renovación, pero también para evitar que el soberano se volviera demasiado poderoso, ya que en lo general intentaba establecer un orden permanente a expensas de otras familias y de sus propios hijos. En lugar de proteger la tribu y guiarla en tiempos de guerra, intentaba dominarla. Para evitar eso, los súbditos lo ejecutaban en un elaborado ritual. Después, cuando ya no se hallaba físicamente presente y su gloria ya no podía subírsele a la cabeza, podían venerarlo como a un dios. Esta actitud ambivalente y hostil hacia la figura del rey o del padre se refleja también en las leyendas de héroes que no conocen a su padre. Por ejemplo, Moisés, el arquetipo de hombre grande y de poder, fue hallado abandonado entre los juncos y nunca conoció a sus padres. Al no tener un padre con quien competir o que lo limitara, pudo alcanzar la cumbre máxima del poder. Este tipo de leyendas y rituales eliminan al padre humano porque simboliza el poder destructivo del pasado. El pasado impide al joven héroe crear su propio mundo, ya que éste tiene que hacer las cosas como las hizo el padre, aunque éste haya muerto o no haya logrado nada relevante. El héroe debe inclinarse ante su predecesor y someterse a la tradición y a lo precedente. Lo que tuvo éxito en el pasado debe trasladarse al presente, aun cuando las circunstancias hayan cambiado mucho.
Cuando el pintor Diego Velázquez comenzó su carrera, sabía que no podría competir en refinamiento y técnica con los grandes pintores del Renacimiento que lo habían precedido. En lugar de intentar imitarlos, eligió un estilo que, de acuerdo con los estándares de su época, parecía rudo y tosco. Algo como eso nunca se había visto, y en este estilo Velázquez se destacó. A la mayoría de la gente le asusta una ruptura tan brusca con la tradición, pero en secreto admiran a quienes logran romper con las viejas formas y conferir vigor a la cultura. Por último, debemos tener en cuenta que la plenitud y la prosperidad tienden a volvernos perezosos e inactivos. En otras palabras, cuando nuestro poder está asegurado, no sentimos la necesidad de actuar. Esto constituye un serio peligro, sobre todo para quienes logran éxito y poder a una edad relativamente temprana. Por ejemplo, Fyodor Dostoyevsky, cada vez que escribía una novela exitosa, sentía que la seguridad económica que con ella ganaba hacía innecesario el acto de creación. Llevaba todos sus ahorros al casino y no se marchaba sin haberse jugado hasta el último centavo. Una vez reducido a la pobreza, podía volver a escribir. No considero necesario llegar a tales extremos, pero siempre debemos estar preparados para asegurar psicológicamente nuestro punto de partida, en lugar de volvernos gordos y perezosos con la prosperidad. Para terminar, cito a Baltasar Gracián: cuídate de poner los pies en los zapatos de un gran hombre, pues para superarlo tendrás que lograr el doble que él. Quienes siguen los pasos de otros son tomados por imitadores. Por mucho que te esfuerces, nunca podrás liberarte de esa carga. Es una habilidad para nada común la de saber encontrar un nuevo camino hacia la excelencia, una moderna ruta hacia la celebridad. Hay muchos caminos hacia la distinción, y no todos se han transitado. Los más nuevos pueden resultar arduos de recorrer, pero a menudo existen atajos que conducen hacia la grandeza.